¿Algún comentario sobre Pinker? ¿Algo adicional que ustedes quieran? ¿Alguna mirada distinta? ¿No? Seguimos adelante. El mito de lo bueno y lo malo. Los sentimientos, supuestamente, hay sentimientos buenos o malos. Los sentimientos desagradables son malos y se los debe eliminar. Esto es obviamente un mito. Ustedes ya tuvieron un adelanto en el video de Infinito, hace unas semanas atrás. El doctor Norberto Levi decía, usando una buena metáfora, cada emoción es una señal que me alerta acerca de un posible problema. La palabra posible es muy importante. Un posible problema. Y él pone el ejemplo del medidor de combustible. Dice, cuando empieza a sonar o a iluminarse, el medidor de combustible indicándome que me estoy quedando sin combustible, no es una sensación agradable. Obviamente no es cómodo verificar en mitad de la ruta que me queda poco combustible. Ahora, lo peor de todo sería pegarle un puñetazo al medidor y romperlo, o ignorarlo completamente, anularlo. Porque ahí me puedo olvidar en cargar el combustible en la próxima estación de servicio y me quedo a mitad de camino. Aunque una emoción sea desagradable, debemos recepcionarla como un hijo que volvió enojado o frustrado de la escuela. Al hijo no le diríamos, vuélvete a la escuela y mañana regresas de buen humor. Tendríamos que aceptar su estado emocional y tratar de ayudarlo desde ahí. Lo mismo pasa con las emociones. Si hay una emoción desagradable, me está avisando de un posible problema y tengo que ver qué hago con ella. Y cuánto se remite a la realidad. Esto lo veremos en detalle en autoconciencia. Ahora, el resumen es que el doctor Kinder nos regala estos 6 mitos para ir orientándonos acerca de lo que no tiene fundamento. No tiene fundamento la uniformidad, pretender uniformidad emocional, no existe ni en la familia, y no tiene fundamento decir que hay emociones buenas y malas. Tercer mito. Vamos al tercer mito. El mito del... Sí, Jorge, te escucho. Como hay una lectura ahí en los textos de Kaizen que dice que te ayuda para vencer el miedo. Y bueno, yo cuando lo leí creía que era como para cuando te presentas ante un público o para algo así, ¿no? Pero muy interesante y va con lo del segundo mito, porque decía pues que conforme vamos creciendo, algunos sentimientos o los vamos eliminando o les vamos cambiando de palabra. Y decía que el miedo es uno de esos, pues, que realmente lo que sentimos es miedo, pero nosotros ponemos sinónimos o palabras para que la gente no diga, ah, Jorge tiene miedo. Entonces, pues está súper importante, pues, es aceptarlo y trabajar, pues, ahora sí que utilizar nuestro conocimiento en inteligencia para trabajarlo y sobreponernos a eso, pues, pero sin negarlo, sin ponernos desde antes el de que estoy sintiendo, todo esto, cuando realmente es, pues, miedo, ¿no? A algo que está sucediendo, pues. Muy bueno tu comentario, porque nos permite, ya que hablábamos de Pinker y de los cambios culturales, reconocer que hace unas décadas en las organizaciones, especialmente las comerciales, un líder que dijera, me da miedo tal cosa, no era bien visto, no se lo veía con buenos ojos. El modelo de líder de hace 30 o 40 años atrás, cuanto más para atrás nos vamos, más acentuado, era una especie de una mezcla de Rambo y Terminator. El tipo era invulnerable, no tenía miedo. Ahora un líder inteligente es aquel que expresa un miedo en el sentido de preocupación, miedo incluso en el sentido de duda. Me pregunto con cierta preocupación si esto me da miedo que lo interpreten de tal manera. No sé, espero, ustedes me dicen ahora ahí, pero aquí en Argentina ya es bastante corriente que un líder introduzca en su vocabulario, sin rodeos, como dice Jorge, y bueno, me preocupa tal cosa o tengo miedo de que esto
nos conduzca a tal punto. Se está pasando, ¿sienten eso que está pasando en México, que ha habido ese cambio? Sí, Alan, te das cuenta, ¿no? Que tú, por ejemplo, alguna vez usas, tengo miedo de tal cosa con compañeros, con colaboradores. No se te escucha. Ahí está, es que tenía cerrado el micrófono. Perdón. ¿Tú a veces te manifiestas eso o te cuidas mucho de decir que tienes un temor? En la vida organizacional estamos hablando ahora, ¿no? Es que se me fuera la palabra miedo muy fuerte, como decir tengo miedo. Okay. No, Entiendo. Me quedé pensando ahorita, o sea, pues sí, las generaciones van cambiando, de hecho, muy probable, y lo venía pensando ahora que venía para acá en el camino, no, las generaciones de los 60, 70 piensen que a lo mejor, o nos ven a las generaciones de 80, 90, pues sí, a lo mejor más débiles por la manera en cómo nos crearon, como nosotros vemos a lo de los 2000 todavía más débiles, como más de papel. Entonces, sí, pues probablemente los nuevos ahorita, pues sí lo usan, ¿no? O sea, nombrar para ellos. Claro. Tienes razón que miedo es una palabra fuerte. Quizá normalmente uno diría, bueno, me preocupa tal cosa, tengo dudas respecto a tal otra, pero bueno, en algún caso, coloquialmente alguien puede decir, tengo miedo de las consecuencias de esta decisión si no nos sale bien. Y bueno, cualquiera interpretará que no tengo un ataque de pánico. El miedo es preventivo. Más allá del término que usemos, se entiende que es preventivo, ¿no? Ahora, otra situación sería que no puedo ni siquiera expresarle un miedo en familia. Llego a mi casa y no puedo expresar un temor, un miedo que tengo. Eso sería una pena, ¿no? Porque, pero bueno, ahí tenemos estamos todos de acuerdo que los primeros dos no tienen fundamento. El tercero es el del control, el mito del control. ¿Qué dice Kinder? Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Podemos y debemos esforzarnos por controlar nuestras emociones. Curioso, ¿no? Pareciera ir en contra de la inteligencia emocional a muy primera vista, pero ¿será así? Él dice que es un mito decirnos a nosotros mismos, podemos y debemos esforzarnos por controlar nuestras emociones. ¿Quién interpreta por qué está queriendo decir Kinder? ¿Por qué? ¿Estaría malo controlar? ¿Cómo interpretan ustedes que lo haya puesto como un mito? Habrá que hacer una interpretación fina, ¿no? Para entender por qué un especialista está negando que haya que esforzarse todo el tiempo para controlar todas las emociones. Los ayudo con la expresión. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo? Yo les dije que ni calvo ni con 3 pelucas, ¿no? Extremos. Rubén, ¿qué te sugiere esa frase de Melvin Kinder? Bueno, como vimos en clases anteriores, de que una persona puede tener mucha inteligencia, pero si las emociones le ganan, pues lo van a bloquear de tal manera de que se va a ver mermado pues en tomar una buena decisión. Se va a basar más, vamos, en las emociones que en el razonamiento, pues. Entonces, así es como lo entiendo, ¿no? Claro, pero lo que vos estás diciendo, Rubén, está sugiriendo que debido a que las emociones pueden avasallar a la razón y hacerle tomar una mala decisión, es medio raro lo que está sosteniendo este especialista. Él dice que es un mito la posibilidad lo llama literalmente el mito del control. Y la formulación es, podemos y debemos esforzarnos por controlar nuestras emociones. Dice que eso es un mito. ¿Cómo hacer para interpretar si tiene algún sentido la frase de una persona muy competente, ¿no? ¿A quién se le ocurre una opción? A ver, Rogelio. Yo lo veo de esta forma, Abel. Es como pedirle a alguien que viene de duelo, que Dios no lo quieran, que haya perdido a un ser muy querido, y pedirle, ¿sabes qué? Omite todo tu duelo, no llores, no te lamentes ni nada de eso, ¿no? Si la persona, como lo mencionaste, fuera un psicópata, pues creo que lo podría hacer sin problema, ¿no? Pero una persona normal,
creo que no podía eliminar esos sentimientos y emociones. De mi punto de vista, pues no se pueden controlar, pero sí entenderlas, ¿no? Sí entender las emociones. Bueno, muy bien. Es muy interesante lo que dice Rogelio, ¿no? O sea, ¿por qué yo debería controlar? Porque acuérdense que por ahora hablamos en abstracto. Supuestamente Kinder dice que es un mito el control permanente y ubicuo de todas las emociones. Entonces sale Rogelio y me dice, ahora, si una persona está abatida, está muy triste o deprimida incluso por una pérdida, ¿por qué debe controlar? Quizás sí, quizás no. A lo que está apuntando Kinder es ¿por qué? ¿Por qué? No es un mandamiento. ¿Controlarás todas tus emociones o sucumbirás a tu destino? No es tan así. La inteligencia emocional dice que, tal como lo menciona Rogelio recién, primero tengo que entender qué me está pasando. Y en una de esas, en ese entender, dejo que fluya la emoción. Doy lugar a la tristeza. Dejo abierta, bien abierta la puerta del duelo. Supónganse que él mencionó la pérdida. En psicología, lejos de decir que hay que controlar un duelo, por ejemplo, te dicen que existe el duelo patológico. El duelo patológico en psicología significa que una persona, les voy a poner un ejemplo figurado, ¿no? Que vive a 1000, tuvo una pérdida, murió su padre, o murió su madre, no hizo el duelo correspondiente o no se lo permitió su inconsciente, y 3 años después de la pérdida va a ver al psicólogo y le dice, yo tengo un estado de tristeza permanente, tengo como fatiga crónica todos los días y no puedo resolver qué es lo que me ocurre. Hay libros escritos sobre esto, por fortuna, donde algunos profesionales de la psicología moderna cuentan que esos casos a veces caen en la categoría de que una persona tiene un duelo patológico. ¿Y por qué patológico? Porque el duelo está para ser vivido y para durar relativamente poco. Pero nadie sabe lo que significa exactamente lo relativo. Pero no puedes estar 3, 5, 10 años. Sabemos que relativo es un periodo razonable de sentimiento de pérdida, de reacomodación de toda tu vida, los recuerdos. Pero el duelo patológico es el propio individuo que está diciendo me siento mal hace 3 años y no entiendo por qué. Y a veces cuando caen en la cuenta de que no hicieron el duelo en su momento, esto en psicoanálisis se llama insight, es una palabra en inglés que significa discernimiento, se dan cuenta de lo que no les pasó por, no sé, por un factor cultural, económico, lo que fuere. Acá no es lo importante la circunstancia. En su momento no hizo el duelo y quedó el duelo patológico. Entonces, ¿por qué a veces podemos dejarnos llevar por una emoción? Porque si se llama inteligencia emocional, primero la inteligencia que discierne esta emoción en la intensidad que está ocurriendo, ¿me está trayendo un problema? Si no me está trayendo un problema, ¿por qué debería controlarla? Esto, de lo contrario, si nosotros rechazamos el argumento de Kinder, voy a poner un poquito de humor, estaríamos, recordando lo que dijo Noé hace un rato, estaríamos como en un sistema japonés de vigilancia y control de todas las emociones, que ninguna se salga ni por un segundo de algo que además es teórico. ¿Quién es el que dice exactamente cuándo, cómo y dónde hay que controlar una emoción? Por fortuna, bueno, ya dijimos que los estados totalitarios han tratado de lograr ese tipo de cosas que no terminan bien y no son buenas para un ser humano. Pero no hay por qué presumir que siempre, en toda ocasión y con todo tipo de emoción, hay que ejercitar el control. Yo he logrado esta metáfora. El control es el sistema de frenos del auto. Si el auto no tuviera un sistema de frenos, no habría autos en la ciudad, porque nos chocaríamos entre todos, nos mataríamos entre todos. Gracias a Dios, bueno, y con mucha lógica, los ingenieros al inventar el auto, inventaron el acelerador y el freno. Ahora, ¿quién anda con el auto todo el tiempo con el freno apretado?
Nadie. Y por fortuna también los ingenieros inventaron dos tipos de freno, el freno de pedal y el freno de mano, ¿no? O sea, puede fallar el otro freno, el freno de mano, o en bajada o en subida, el freno de mano. Pero nadie anda con el freno puesto todo el tiempo. Tú cuando tienes que acelerar, aceleras. Y con la inteligencia emocional ocurre lo mismo. Cuando hay, supónganse el entusiasmo, porque está bien, Rogelio apuntó a un compañero que está alicaído por una pérdida, de tristeza, depresión, nostalgia. Pero ¿y si viene con entusiasmo? Y si ese entusiasmo es productivo, ¿por qué debería controlarlo? Si está animando una reunión y está inspirándonos a nosotros entusiasmo, ¿por qué debería controlarlo? Hay que dejarlo fluir. Entonces esa sería la explicación redondeada de por qué el doctor Melvin Kinder nos avisa que si bien el control emocional es una virtud, es una de las 5 habilidades prácticas de la inteligencia emocional, no debe convertirse en una norma fija. Hay situaciones en las que no controlar es lo correcto. Piensen en la vida organizacional. Otra cosa para tener en cuenta, profundizaremos sobre esto cuando lleguemos a esa habilidad. Pregunta desafiante les hago. Los seres humanos, además de controlar nuestras propias emociones, ¿intentamos controlar las emociones de los demás? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ocurre eso o no ocurre eso en la vida diaria? Rodrigo, por ejemplo, ¿tienes micrófono? A ver si se escucha. No. Bueno, ¿quién quiere ahí comentar? ¿Intentamos controlar las emociones de los demás? ¿O estoy inventando yo una película de ciencia ficción? César, ¿cuál es tu opinión, por ejemplo? ¿Tú intentas controlar la emoción de alguna otra persona? Rodrigo. Bueno, Perdón, Rodrigo. Sí, Rodrigo. Perdón. Pues yo creo que sí, en diferentes situaciones o circunstancias nace la intención de uno de controlar la situación. ¿Y cómo quieres controlar la situación? Tratando de controlar la emoción que la persona está sintiendo. Si bien hay ciertas personas que usan técnicas que saben de qué manera van a poder llegar a esa persona. De hecho, pues el marketing trabaja en eso, ¿no? En llegar al sentimiento, a la emoción y que a lo mejor te recuerde una situación de la infancia y que eso te haga comprar ese producto, ¿no? En realidad sí, las personas tratan de controlar las emociones por diferentes situaciones, incluso uno mismo, a lo mejor con su pareja o con su hijo o algo, trata de hacerlo ver como tú ves algo, ¿no? Y que tiene que ver con las emociones de la situación. A lo mejor ahorita, como estaba, yo recuerdo que cuando murió mi abuelo, mi papá me decía, no, pero no llores, me decía, era el papá de mi mamá, ¿no? Y no tienes por qué llorar, él es muy creyente, ¿no? Yo también, pero en ese momento, pues yo estaba totalmente fuera de, pues estaba muy, muy triste, ¿no? Y él me decía, él ya partió con el Señor, ya está, es un hombre bueno, ya está ya. Pero pues en ese momento uno no, por más que cree en eso, aún así pues está ahí en el, no sé, pues en la plenitud del dolor, ¿verdad? Yo ahorita ya recuerdo a mi abuelo y lo recuerdo con mucho cariño, pero en ese momento pues, no sé, era muy difícil que me controlara como mi papá me estaba queriendo que me controlara en base a la fe, o sea, de decir, no te preocupes, o sea, él ya está mejor, porque es cierto, estuvo enfermo, de hecho fue un proceso muy difícil de 40 días en una situación muy complicada, en nada más conectado, ¿no? Pero aún así fue difícil y trató de controlarme, pero pues no fue posible, ¿verdad? Entonces están los dos lados, desde lo masivo del marketing hasta lo mejor en la intimidad, ¿no? O sea, una relación muy cercana. Entonces, sí nace la necesidad. ¿Y tú cuántos años tenías, Rodrigo, cuando pasó esto?
Estaba en la universidad, tendría unos 19, 20 años. Claro. O sea, eso también influye, ¿no? No es lo mismo tener esa edad y experimentar una pérdida que ya haber experimentado otras pérdidas y los dos roles están bien, o sea, el tuyo de vivir a pleno la pérdida de tu abuelo está bien y quizá la intención de tu padre también era buena en el sentido de que le sufría viéndote sufrir. Hay que entender también ese juego, ¿no? De que a veces cuando nos invitan a controlar una emoción es desde un lado positivo. Es decir, bueno, para que no sufras tanto, para que veas otro aspecto de la situación, de la pérdida, de la contrariedad. Ahora, me encanta el aspecto contundente de la respuesta de Rodrigo. No solamente intentamos controlar las emociones de los demás, los gobiernos, las empresas, la mayoría de las instituciones, la tele, lo hacen por televisión todos los días y todo el día. O sea, no hay otra cosa más importante que controlarnos mutuamente las emociones en todo momento. Lo que pasa es que se ha vuelto inconsciente como la respiración. No nos damos cuenta que cuando estamos trabajando, interactuando en casa, educando, siendo educados, todo el tiempo es un intercambio de influencias, algunas muy inspiradoras, muy constructivas, otras tóxicas y algunas neutras. O sea, no, ni para un lado ni para el otro, pero la mayoría tiene efecto. Entonces lo que dice Rodrigo es muy importante, la intención es clarísima de que intentamos, esperemos siempre que con buenos propósitos, lo importante es el propósito. ¿Con qué propósito yo intento controlar la emoción de un hijo? Porque si fue muy golpeado, porque le salió mal un examen, se pueda recuperar y tenga éxito académico. O si un compañero le fue muy mal en una venta, que se recupere para hacer una venta mejor la próxima vez. Esos son los buenos propósitos. Pero el control, la intención de controlar y las emociones propias y las ajenas está todo el tiempo. Es inevitable. Bueno. Pero les voy a poner otro ejemplo. ¿Me escuchas bien, Rodrigo? ¿Sí me escuchan ahí? Ah, ok. Les voy a poner otro ejemplo, que quizá al principio no deberíamos controlar nada. Yo voy a quejarme a Sonora en voz alta. Estoy muy enojado. ¿Qué beneficio tendría que ustedes de entrada intenten controlar mi emoción? Les ha pasado esto ya seguramente alguna vez. No hay mayor... ¿Qué es más riesgoso? ¿Dejar que me exprese o tratar de frenarme y ustedes intentan controlarme a mí? ¿Qué les dice la experiencia con un cliente enojado? ¿Qué será a lo mejor al principio? No digo que todo el tiempo, pero al principio, ¿qué hago? Le digo, contrólese, señor, a los 30 segundos que está hablando, o mejor lo dejo que se exprese, enojado y todo. Es una evidencia, ¿no? Ahí tenemos otra evidencia de que según los ámbitos, casi que es una regla al revés. O sea, cuando un cliente está enojado, como es el cliente, lo que a mí más me conviene es que él se sienta escuchado y su enojo sea validado. Y para eso no tengo que controlar. Luego en algún momento lo tendré que hacer, porque supongamos que yo voy y grito 3 minutos. Entonces le digo a Rogelio, Rogelio, ¿cómo me vas a resolver este problema ahora? Entonces lo habilité a Rogelio para que me conteste. Pero supongamos que voy 10 minutos gritando. Cada vez voy gritando un poco menos porque no tengo energía infinita. Si 10 minutos ya es mucho, Rogelio tendrá que aplicar alguna técnica de las que vamos a ver para invitarme a que yo me autorregule. Porque en algún momento alguien que se está excediendo también está esperando que lo ayuden. Es una paradoja esto que estoy diciendo, pero se entiende, ¿no? O sea, a ninguno de nosotros nos gusta que nos controlen de entrada. Pero pasado cierto tiempo, es como un pedido de ayuda. Bueno, a ver, interrúmpeme, dime algo para que yo no siga tan enojado. ¿Están de acuerdo con esto que estoy describiendo, esta realidad?
¿Querías decir algo, Héctor? Si esa técnica que nos vas a dar va a funcionar con nuestras respectivas mujeres. El matrimonio es algo que no, cae fuera de la esfera de la inteligencia emocional. Pero sí, te doy una sorpresa. Puede llegar a funcionar. Todo puede fallar. Porque claro, como dice Jorge, si todo puede fallar, también puede fallar la presión de una esposa y de repente acertamos en que esa presión se desvanezca. Pero bueno, no, en serio, hablando en serio, es el caso más difícil el que plantea Héctor, pero no hay que perder la esperanza. Se pueden lograr. De hecho, me diste una gran lección la última vez, Héctor. Me enseñaste que esa pregunta, ¿tú qué quieres? ¿Que yo haya ido o que no haya ido? Yo ya la adapté, porque el alumno puede superar al maestro. Yo ya la adopté lo tuyo, y yo le pregunto a mi esposa, ¿qué habría sido lo correcto? ¿Que habría ido o no habría ido? Sí. Vamos a ponerlo ahí. Cuarto mito, el mito de la perfectibilidad. Podemos y debemos esforzarnos por la perfección psicológica. Y ustedes dirán, este señor no fue muy lejos con la declaración. ¿Quién determina, desde la libertad civil, quién determina qué es la perfección psicológica? Suena raro, pero si meditamos unos segundos, consideren que hay esquemas que pueden ser religiosos, filosóficos, culturales, que sí postulan cierto grado de perfección psicológica. ¿Quién me quiere ayudar con eso? Ahora es difícil poner ejemplos, ¿no? Porque cada uno se puede sentir tocado. Yo no quiero, este es otro cuidado que tiene que tener el facilitador a veces. Porque si yo nombrara un caso, ustedes podrían decir, ¿por qué nombró a los musulmanes, por ejemplo? No tengo por qué hacerlo. Entonces, pero yo los invito a ustedes a dar un ejemplo, pero si nadie lo da, todos estamos sobreentendiendo, vamos a cambiar el eje. A ver, Rodrigo. Ese es como lo del mito de la uniformidad, ¿no? O sea, si das un ejemplo de algo que te parece que está mal de lo psicológico, exactamente, alguien se va a sentir tocado y va a decir, oye, no, estás mal tú, o sea, la gente debe de ser así, y el que no es así, no sé, es amargado o está mal de la cabeza y cosas así como que va junto con lo de la uniformidad, ¿no? Claro, tal cual. Lo escucharon bien, ¿no, Rodrigo? Yo un poquito bajo, pero perfecto. Sí, Rodrigo, estoy de acuerdo. El tema de la perfectibilidad psicológica, insisto, el ejemplo más usado, ¿no? De choque de culturas. En nuestros países occidentales tenemos una sola esposa y cualquiera que tiene una relación, además de la esposa, cae en el terreno de la infidelidad, el adulterio, etc. En los países musulmanes hay ciertas reglas que permiten tener múltiples esposas. Y eso está bien visto. Entonces, pero ¿qué pasa? Si nosotros analizamos el impulso totalmente primario de los seres humanos, especialmente el del varón, hay todo un debate y un problema con la monogamia. De hecho, hay un capítulo de Punset donde se debate con especialistas si la monogamia es natural o antinatural. Es un tema súper delicado que no lo vamos a tocar ahora. Lo menciono de pasada para entender que la perfección psicológica no existe en realidad. Lo que existe es la sensación de bienestar y vamos a poner 2 o 3 parámetros. ¿Cómo diríamos que una persona anda bien? Che, ¿cómo anda Juancito?
No, Juancito anda muy bien. ¿Me siguen ustedes la frase? Cuéntenme algo de Juancito. Cuando imaginamos que alguien anda muy bien, ¿qué solemos decir? Por ejemplo, tírenme alguna cosa buena de Juancito. Que es muy alegre, que siempre tiene una sonrisa cuando te saluda, siempre anda bien vestido, su salud no es tan, o sea, nunca va mucho al médico. Muy bueno, muy bueno. Ya tenemos un aporte de Jesús. Viene con una sonrisa. Podría ser falsa la sonrisa, pero ya me dice que también está bien vestido, que va poco al médico y ya empieza a ver como un patrón de que es una persona que por fortuna está contenta, irradia alegría. Jesús, sería muy agradable de tratar con esa persona, ¿no? Prefieres esa persona y no un amargado, ¿o no? Sí, es. Claro. Bueno, otra cualidad por la que podríamos decir Juancito anda muy bien. ¿Qué más le puede estar pasando de bueno a Juancito? No me digan divorciarse porque el chiste ya lo hice yo. ¿Qué hay en la vida de Juancito que podemos decir? No, anda muy bien, che, Juan, sobre todo últimamente, muy bien anda. No Héctor. Sé, que tiene muy buenas Tiene relaciones, ¿no? Con las personas. ¿Cómo? Perdón, Rodrigo, ¿cómo? Tiene muy buenas relaciones con las personas, ¿no? Muchos amigos y todos lo buscan porque es un buen amigo, etcétera, cosas de ese tipo, ¿no? Oye. Muy interesante. Muy interesante, un aporte muy bueno, ¿no? Tener una buena vida social, de amistad, afectiva, cada uno en su medida. Algunos somos más solitarios que otros. Jesús y yo somos muy solitarios, pero otras personas necesitan y buscan. La vida social está muy bien y es un síntoma de buena salud mental de Juancito. ¿Qué más? Héctor, querías agregar algo sobre Juancito. Algo que es una lo viste hace persona poco, ¿no? Sí, sí. Es una persona que tiene estabilidad social, tiene estabilidad económica, tiene estabilidad familiar, ¿sí? Muy bien. Yo le atribuiría. Claro, cuando Héctor dice tiene estabilidad económica, en particular, significa que está logrando metas. Es muy raro que alguien tenga estabilidad económica porque gana la lotería muy seguido. En general va a ser que se propone metas y las consigue. En su propia empresa, en la empresa de otra persona, vendiendo, haciendo cirugías o lo que sea. Ese cuadro de Juancito está bien. No tiene por qué reflejar perfección psicológica. Al contrario, él podría decirnos, yo soy como soy y las cosas me salen bien, pero estoy lleno de defectos. Y aún así, ustedes lo describieron, Juancito es feliz, tiene una buena familia y tiene logros económicos. En cambio, a veces se dice que las personas que buscan una cierta perfección psicológica en una religión muy ortodoxa, en una filosofía muy, muy fuerte, las ideologías también, las ideologías políticas, esas personas al final terminan sufriendo porque nunca alcanzan el ideal de perfección psicológica. Por ejemplo, a mí particular, esto voy a dar una visión muy personal, ¿no? Yo admiro enormemente a Gandhi, enormemente, pero me extrañó en su autobiografía que él tuviera le diera a la castidad un valor que me parece, a mi gusto, ideología de Abel Cortés. O sea, yo no suscribo ninguna religión, ninguna ideología. Entonces solo estoy hablando de la mía. Soy abeliano yo. En mi parecer, la castidad quizá no ocupa un lugar tan importante dentro de lo que se llama la vida, ser una buena persona, pero para Gandhi era un valor absoluto. Pero si ustedes leen la autobiografía de él, hay un detalle importantísimo para entender a veces los puntos de vista, las creencias, las ideologías de una persona y respetarlas. ¿Qué le pasó a Gandhi de joven? Tenía una sexualidad tan fogosa
que él cuenta en su autobiografía, que en el velatorio del padre tuvo sexo en la habitación de al lado con su esposa. No me digan que no es raro eso. Rodrigo, ¿qué opinas? Es fuera de lo común. No solamente, primero que pase y segundo contarlo, lo cual habla muy bien de Gandhi también. Pero así de fogoso era Gandhi en su juventud. Entonces él, habiendo llegado a ese nivel, posiblemente se puso como meta virtuosa la castidad absoluta. Y bueno, son pareceres, son creencias que hay que respetar, pero a veces ese tipo de ejemplos tan extremos, o sea que todos deberían ser castos como era Gandhi, puede crear más problemas que soluciones. Porque no nos olvidemos el primer mito, el de la uniformidad. ¿Por qué tenemos que ser todos como Gandhi? O como Jesús, o como Mahoma, o como Buda. Lo que sí podemos compartir son esos valores de los que se hablaron hace un rato. ¿Por qué Juancito anda bien? Ah, sí que Juancito anda bien, qué alegría. Mirá que tuvo momentos duros en su vida. Y contame, ¿y por qué Juancito anda bien? Y casi todos coincidimos en que esos factores que incluyeron buena salud, buen carácter, alegre, muy sociable, buenos amigos, familia equilibrada y logros económicos hacen de una persona razonablemente feliz y productiva, ¿no? Pero hasta ahí, no tiene por qué ser un santo. Entonces el mito alude a no pasarnos de rosca con el tema de la perfección psicológica. Si avanzan en el siguiente pantalla, el quinto mito del que habla Melvin Kinder, como que hay demasiada enfermedad emocional dando vuelta por ahí, ¿no? Últimamente. Se habla mucho del trastorno de ansiedad, que alguna vez tocamos con el déficit de atención, que tocamos creo que en la primera charla con Héctor. Se habla del ataque de pánico, se habla de la personalidad ansiosa, del estrés postraumático, como en el caso de los noticieros, que nos habló Jorge hace un ratito. Hay demasiada información dando vuelta de carácter así preocupante. Pero, ¿qué dice Melvin Kinder? La inquietud emocional es un signo de enfermedad mental o emocional. Eso es un mito, dice él. La inquietud emocional, primero, que puede ser temporaria. Y segundo, habría que ponerla en contexto. Porque no es lo mismo la inquietud emocional de una persona que está desocupada que la inquietud emocional de un ejecutivo de Microsoft. Siempre, desde hace años, hago la misma comparación, ¿no? Acerca de el tipo de inquietud emocional o estrés diferente que podemos tener las personas. Consideren lo siguiente. Yo sé que en México no se siente tanto el efecto del desempleo. ¿No es así? Más bien lo contrario. Bueno, hoy tuve una charla con Alan y siempre que viajé a México, a DF, a los call centers de mi amigo Daniel Sestó, lo impresionante era enterarme, era chocante como argentino, enterarme que ahí nadie, de los jóvenes sobre todo, nadie se preocupa por el empleo. Te echan de un lugar y salís a buscarlo en otro lado. Les cuento una anécdota que quizá para nosotros es tremendamente sorprendente, pero quizá a ustedes también lo sorprenda un poquitito. Cuando Daniel Sestó, mi amigo, que es uruguayo, viviendo en Argentina, se fue a radicar a México, su esposa, que trabajaba en un banco muy importante aquí en la sección crediticia, terminó dirigiendo una división de DHL, que tengo entendido que es una empresa privada, pero maneja el correo de todo el país. Es así, ¿no? DHL, o por lo menos en ese momento era así, manejaba el correo de todo el país. Entre las funciones que le tocaron a ella, una de ellas era despedir, supónganse, 20 personas. Ella, recién llegada a México como argentina, tenía un listado de 70 personas, supónganse, y tenía que hacer una evaluación para echar 20.
Cuando al otro día llega, ante su oficina hay una cola como de entre 30 y 40 personas. A ella le dio un vuelco en el corazón, se asustó y dijo, ¿será que me van a reclamar que yo estoy recién llegada y ya tengo que ejecutar una orden de despido de 20 personas? Tragó saliva, respiró profundo, se metió en su despacho y empezó a hacer entrar a las personas. No salía de su asombro. Sin excepción, todos los que estaban haciendo cola ahí era para que los echaran. Estaban yendo a pedir que los tengan en cuenta para echarlos. Entonces, esta experiencia me la contó Daniel, ¿no? Para los argentinos es chocante, eso no existe. Porque hace décadas que vivimos con problemas de desocupación. Pero en México parece que no es una excepción lo que estoy contando. Quizás no sucede tan alevosamente como lo que conté, pero no está el temor de que si pierdo el empleo voy a estar mucho tiempo desempleado. Entonces yo les ponía el ejemplo de que si fuera un problema en México estar desempleado, el estrés que tiene una persona desempleada es muy distinto que el estrés que tendría un ejecutivo de Microsoft, que tiene que terminar un programa para el lunes que viene y no está, se da cuenta que no llega y va a tener que tomar pastillas para no dormir. Eso puede ser que vaya a una guardia, pero se llama surmenage, agotamiento mental. Porque ese muchacho que no termina el programa del lunes, si no pierde la chaveta del todo, su estrés está en un contexto positivo, donde él tiene acciones de Microsoft, vive bien, sabe que el esfuerzo es temporario. Entonces, como ese estrés no es predominantemente emocional, ese muchacho casi con seguridad sale indemne de esa inquietud emocional de la que habla Melvin Kinder. Pero ahora vayamos al caso del desocupado. Mentalmente está en las antípodas del desocupado, del ejecutivo de Microsoft. No tiene nada para hacer todo el día. Manda currículums. Se inscribe en los portales de búsqueda de empleo. Él no tiene nada que hacer, pero su estrés emocional lo está devastando. Porque está pasando por la verdadera inquietud emocional, que es el miedo, que antes no quisimos... ¿Te acordás, Alan, que nos pareció una palabra muy fuerte, miedo? Pero aquí sí sería válido, ¿no? Viene un amigo y te dice, hace 3 meses que estoy sin trabajo y me estoy comiendo mis ahorros. Ese estrés emocional que viene de la mano del miedo, de la ansiedad, de la preocupación, eso es muy dañino, no puede durar mucho tiempo. Pero fíjense que el contexto es totalmente distinto a la inquietud emocional que tiene el ejecutivo de Microsoft, que es temporaria y hasta cierto punto se da en un contexto muy positivo. Así que por eso el doctor Kinder lo pone como mito a la inquietud mental per se. En algunos casos será perniciosa y en otras nada que ver. A veces es el precio que hay que pagar por transitar un momento difícil del trabajo, de la vida social, de la vida familiar, etc. Y nos queda un último mito, pero estamos en tiempo, así que si quieren, para respetar el horario de todos, lo vemos mañana mismo, ya nos juntamos. Se recuerdan, ¿no? Que el encuentro es mañana y no el jueves. Así es. Así es. Bueno, entonces mañana entramos en el mito 6 y a ver lo que sigue. Y bueno, y luego vamos a ver en la siguiente pantalla para mañana, vénganse preparados para el debate, ¿no? Porque vamos a ver una pantalla en la que podemos demorar varios minutos en la facilitación por las implicancias que tiene. Así que mañana les voy a pedir mucha participación porque hay mucho jugo para sacar de lo que se viene después del sexto mito. Bueno, nos vemos mañana entonces. Hasta mañana. Bye.